El príncipe serpiente blanca de alta nobleza insistió en un compromiso con una pequeña ardilla rechazada por su familia, pero desafortunadamente, el amor enfermizo del hombre lo mató. Al abrir los ojos, ¿por qué se volvió pequeño? Delante de él estaba quien lo mordió hasta matarlo, Litaer. ¿Qué está pasando con eso de comer? El chico tiene una filial indiferente. ¿Sabes mi nombre? La tía le apura a hacer una reverencia al príncipe. A Ati le tomó 3 segundos aceptar una realidad. Él renació el día que conoció a Litaer por primera vez. En su vida pasada nació en la familia León del Norte, pero era un débil hombre ardilla. Fue abandonado y vivió en la familia Inu en la capital. El más preciado sirviente menor de la familia León, pero la ropa lujosa y la comida deliciosa no tenían nada que ver con él. Solo tenía compañía en los libros. Hasta ese día, la tía de repente abrió la puerta y quiso sacarlo. Él, que nunca había salido, lo esperaba con ilusión, pero la tía, señalando a la novia en el libro, le dijo que lo único que podría darle valor a un niño como él era casarse. Durante el camino, la tía le inculcó que el marido es un dios, y la esposa debe adorarlo. Eso le hizo sentir como si viera un monstruo, hasta que su prometido llegó rodeado de admiración. Él era el príncipe heredero de noble sangre serpiente blanca, Litaer, el segundo príncipe del imperio, con una sonrisa dulce. Su mano extendida le hizo querer atraparla, pero el resplandor en su muñeca llamó su atención. Era la primera vez que veía a un niño orco como él. Ardí le hizo un gesto rápido. Escondió la mano detrás de su espalda. Eso era orgullo. Solo los descendientes de orcos de constelación lo poseen. Era una prueba de orgullo, pero su orgullo era de un negro nunca antes visto. No importa. Eso también es muy bonito. Era la primera vez que alguien elogiaba su orgullo. Ardí se sonrojó de inmediato. Así fue como se hicieron buenos amigos. Más tranquilo después del compromiso, parecía más un dragón que un pájaro. Decía que estaba aprendiendo el curso para la novia, pero en realidad, su tía no quería gastar en enseñarle. Lo encerró en el ático. Solo la llegada de la Ite le daba libertad. Por eso soñaba con ser comerciante, viajar por el continente, escapar de esa vida de prisión. Dices que quieres renunciar al título de princesa y ser un simple comerciante. De niño no notaba el desprecio en sus palabras, pero la cara sombría del chico lo asustó. No querías evitar este matrimonio. Solo lo aceptas por orden de tu madre. Somos buenos amigos, y él es mi novio. Claro. También quiero apoyar el sueño de un amigo. Estaba muy feliz. Solo la Ite me entiende. El chico sonrió con picardía, como si una tormenta estuviera por llegar. Solo te tengo a ti. Se arrodilló con elegancia. Extendió la mano con cariño. Te ayudaré a cumplir tu sueño de ser comerciante. Siempre estaré de tu lado. Le creyó. Le contó su plan para escapar de la capital. La fuga sería en el día de su mayoría de edad, porque solo al ser adulto puede ocultar el orgullo y ser una persona común. 10 años pasaron en un instante. Estaba a punto de partir. Mital extendió los brazos para un abrazo de despedida. Para él, una luz de la infancia. También sentía nostalgia. Lo abrazó fuerte. Tienes que estar bien. Pero él abrió sus colmillos y lo mordió. Ardí no podía creerlo. ¿Por qué me mordió? El hombre dejó de fingir. Sonrió de forma extraña. Al siguiente instante, Ardí tosió sangre. El veneno de la serpiente blanca se esparcía. Cuando no pudo sostenerse y cayó, escuchó una voz familiar. No ha terminado. Levantó la cabeza con esfuerzo. Era su tía. ¿Por qué estaban juntos? La Ite sonrió. Se agachó y sostuvo su muñeca. Casi lo olvido. Esto es lo más valioso. La Ite le había arrebatado su corazón. Lloraba desconsolado, aunque todo su cuerpo dolía intensamente. Nada dolía más que la traición de un amigo. Está mal querer irse y ser una persona común. Con tristeza y rabia abrió los ojos de nuevo. Había renacido el día que conoció a la Ite. La mano que le extendía el joven era igual que antes. Enloqueció y se lanzó hacia él, dándole una bofetada. Todos a su alrededor se quedaron paralizados, pero eso no fue suficiente. Él me mordió con esos colmillos afilados. Lo voy a arrancar. Fritz se volvió un caos. Los guardias reaccionaron y lo atraparon. El grito de Merim. Tras una nube de humo azul quedó solo su ropa. Se había transformado en una ardilla y subió a la rama. Escapó sin mirar atrás. ¿Pero a dónde iría? La zorra gritaba que el carruaje hacia el norte estaba por salir. De repente se asustó. Al norte estaban su padre y su hermano. ¿Lo aceptarían a él? La vergüenza de la familia. Con el corazón inquieto emprendió el viaje, mientras Litaer seguía en el mismo lugar. Le arrancaron los colmillos. ¿Cómo podría el casamentero soportar tal humillación? La tía quiere encargarse de Diao Wu y luego pedirle crédito a mi hermano. La tía se asustó al instante. Quitarle ese sombrero de traidor. Si no muere, quedará lisiado. Él prometió encargarse bien de explicarle a la familia León que la ardillita se fue por su cuenta, sin levantar sospechas. La mirada peligrosa de Mitayer. Muy bien, te permito usar el comunicador real. Esa pequeña ardilla valiente seguro no se escapará. Llegó al frío norte. La ardillita tiritaba con la nariz moqueando. Este es el territorio de su padre.
Aserlán. Antes de venir, él estaba sentado bajo el coche, echando humo. Quiero vengarme de ese maldito Litayer. Le contaré sus debilidades a Da Wansi. Pero Da Wansi ha estado en el campo de batalla desde pequeño, donde debería empezar a buscar. Lo peor es que ahora no tiene dónde vivir. La ardilla estaba frustrada. De repente, la conversación de ambos llamó su atención. El duque Aserlán, León Dorado, derrotó al ejército enemigo. La ardillita, el jefe móvil, no se equivoca. Es ese. Todos pensaban que el duque ganaría. La gran batalla estaba por terminar. Pero él, que revivió una vez más, sabía que había ocurrido algo grave. Eso causó que el duque perdiera la batalla. Él estaba seguro de poder arreglarlo, y el duque León Dorado era su padre, pero en su vida pasada nunca lo había visto. Las cartas que escribió nunca recibieron respuesta. Él era solo la ardillita abandonada de la familia León, pero podía usar eso para negociar. Garantizaría quedarse en la mansión hasta ser mayor, y luego, cuando creciera, se iría a unirse al gremio comercial. La ardillita se sonaba la nariz, pero como entró a la ciudad, los guardias en la torre también estaban confundidos. ¿Qué es ese pequeño punto en la nieve? Al mirar por el telescopio, vieron a una ardillita con los ojos cerrados. Pensando, buscaron y abrieron las puertas de la ciudad. La ardillita asustada soltó mocos y quiso huir. Señorita, señorita, no puede irse, doncella de Aserlán. La ardillita chilló fuerte, chu chu chu, quería decir, ¿cómo me conoces? Lástima que los guardias no entendían el idioma común. Decidieron llevarla adentro primero. En el camino, ella parecía sostener un trofeo. Todas las doncellas la envidiaban mucho. De repente, John, el mayordomo, se quedó paralizado. Al ver eso, la ardillita frunció el ceño, dolida. ¿En serio estoy tan descuidada? El mayordomo se apenó y casi lloró. ¿Cómo puede estar tan demacrada la señorita? Mientras bebía el jugo que le prepararon los sirvientes. Él no entendía por qué la trataban tan bien. No. Mejor estar alerta. No hay bondad sin motivo en este mundo. Lo único en lo que podía confiar era en un trato. Le dijo al mayordomo que tenía una buena propuesta. Quería hablar con su padre, pero el mayordomo pensó que era solo una excusa para verlo. La señorita debe estar muy sola, aunque el duque le escribió muchas cartas y le mandó mucho dinero de bolsillo. Seguro que solo lo material no basta, pero el duque está en el campo de batalla y no puede volver a casa. Entonces puedo hablar con la persona de más alto rango después del jefe de la familia. El mayordomo pensó un momento. Estaba a punto de aceptar, cuando la puerta principal se abrió de golpe. Los dos se asustaron y se sobresaltaron. El visitante era un joven hermoso de cabello negro y dorado, con manchas de sangre aún sin secar. La ardillita pensó en secreto quién sería esa persona, pero el chico entró diciendo, «Hola, piedad filial». La ardillita que huyó de casa. «Ati está molesto. Él está huyendo. Por favor». Pero la sangre del chico molestaba mucho al mayordomo. Temía asustar a la ardillita. Se apresuró a limpiarlo para dejarlo acercarse. La ardillita, que ya había visto el retrato, sabía que ese era su hermano León, Caritus, un espadachín prodigio conocido en el campo de batalla desde los 10 años. Frío y despiadado, su cabello negro siempre estaba teñido de rojo por la sangre. Por eso lo llamaban el joven León Rojo. Su forma de llamar a la hermana era sin afecto. Eso hizo que la ardillita se sintiera muy triste. Soy su hermana y no le agrado. Pero el agudo hermano León notó algo extraño. Se inclinó y miró fijamente a la ardillita, preguntando, ¿por qué tienes olor a corazón de serpiente? Pero sus ojos dorados atrajeron a la ardillita. Se dice que la bestia feroz de la familia Aserlán. Nadie se atreve a mirarla a los ojos, pero ella no sintió miedo. Al contrario, se sintió cómoda y cálida. El hermano también estaba muy confundido. «No me temes». Al darse cuenta de eso, se puso feliz de inmediato. Tomó a la pequeña en brazos y la sostuvo con cariño. Le dio suaves palmadas y le dijo que se portara bien. «No se mueva». Él extendió la mano para sostenerla. Finalmente, quitó el olor a serpiente mortal. Ahora está normal. La ardillita se quedó paralizada. ¿Qué debería hacer ahora? Ni en 2 vidas juntas he tenido esta experiencia. Hermano, ¿no entiendes? Estás muerto. ¿Por qué no te mueves? La palabra muerte le hizo recordar que en la vida pasada perdió la vida por confiar en un amigo. Él apartó al hermano León. Mejor mantener distancia con él. El mayordomo le daba consejos con paciencia al joven señor. No asustes a la ardillita. El león frunció el ceño. Ni siquiera la he visto crecer. Luego señaló a la ardillita y dijo eso. No terminó la frase porque el mayordomo lo interrumpió. No puedes llamar así a tu propia hermana. El león cruzó los brazos. Entonces, ¿cómo debería llamarla? No es que ella no tiene nombre. Al oír su nombre, la ardillita casi llora. En su vida pasada, hasta los 10 años no tuvo nombre. Las sirvientas la llamaban Mitad, solo porque todos los ojos de la familia eran dorados, pero los suyos eran negros. Era una burla,
porque solo había heredado la mitad de la sangre, pero ella sí tenía nombre. Después de los 10 años, su padre le envió una única carta con su nombre, aunque seguro fue un nombre cualquiera, pero ella lo valoraba mucho. Se levantó de un salto, gritó fuerte: «Tengo nombre». El mayordomo Beatty lo anotó en silencio, pero Caritus tenía el rostro sombrío. La ardillita no podía adivinar qué estaba pensando. ¿Acaso piensa que soy muy atrevida? De repente el mayordomo se mostró sorprendido. No es Beatty un nombre que significa bendición, pero alguien debería estar triste. Beatty se asustó de repente. Hermano me llamó por mi nombre, pero él no estaba satisfecho con ese apodo. La pequeña ardilla solo tiene la cola grande. Mejor te llamaré cola peluda. La ardilla enojada infló las mejillas. Se veía seria. Qué inmaduro. Su apariencia tierna le hizo querer molestarla. Entonces te llamaré como una ardilla, que huyó de casa y es del tamaño de tu cola. Beatty la ardilla saltaba de furia. El mayordomo sonrió a un lado. Amenazó a Calitus para que se calmara. Le dijo a la pequeña ardilla que el duque estaba en el campo de batalla. Podía llevarla a ver al jefe de la familia. El agente se quedó. Los dos fueron a dar el aviso primero. En el camino lamentaron que la señorita ya tenía nombre. El nombre influye en el destino. En el norte, elegir un nombre para un niño toma al menos 1 o 2 años. Cuanto más amado, más tiempo se tarda. Pero la señorita ya tiene 8 años. Ya debería tener nombre. Y justo donde pasaban había una estatua de ardilla. Estaban solos en una habitación. La pequeña ardilla sentía mucha presión, pero el león mostraba indiferencia. Por dentro estaba curioso. El vestido color yema de huevo, el cabello esponjoso. Se ve diferente a mí. Aún es muy pequeña. De repente recordó que cuando él llegó a la ciudad era una ardilla, y él no la había visto. Sus ojos brillaron. Una figura alta y grande cubrió a la pequeña ardilla. Ahora te vas a transformar en ardilla de inmediato. La nueva ardilla abrió su boca en forma de trébol. De repente quieres que me convierta en ardilla. Quieres molestarme. Él pensó, pero no huyó. Eso confundió al león. Desde pequeño, todos los seres vivos le evitaban. Los conejos blancos huían al verlo, pero él solo quería acariciarla. Al ver que su hermano estaba molesto, la pequeña ardilla se mostró un poco compasiva pero también indiferente. Su padre era diferente. En su vida pasada, él y su hermano no tenían relación. No había razón para distanciarse de él. Después de una bocanada de humo azul, la pequeña ardilla salió difícilmente de la ropa. Su pequeña y delicada apariencia derretía el corazón de ambos. Se parece mucho a mí. El guardia se quedó sin palabras. ¿En qué se parece a usted, señor? Solo alguien así de terrible diría eso. El león mostró sus orejas. Con orgullo, dijo que sus orejas son redondas. Si eso cuenta, mis orejas también son redondas. La pequeña ardilla miró a los dos inmaduros. Rió y chilló. Tierna. El león entonces supo que el chillido de la ardilla era diferente al suyo. Sacó semillas para calmarla. Ven, come esto. La pequeña ardilla pisó cuidadosamente su palma. Abrazó las semillas y empezó a morderlas lentamente. El león se quedó atónito. Esto es demasiado adorable. La sensación suave y resbaladiza le hizo no querer soltarla. ¿Qué sensación es esta? Aún no lo entiendo. De repente apareció el mayordomo. Señorita, su amo la llama. Asustada, la pequeña ardilla erizó el pelo. El amo no es el padre, no está ausente. ¿Por qué me llama? ¿Acaso quiere echarme inmediatamente? Al ver que los hermanos se llevaban bien, el mayordomo se sintió aliviado. Planeó llevar a la pequeña ardilla a cambiarse. Mientras, el león seguía mirando su palma sin reaccionar. El guardia también estaba encantado. No es adorable la señorita. Los guardias también estaban embelesados. La señorita es adorable, ¿verdad? Cuando la señorita está en mis manos, yo también me emociono mucho. Nada, el león está molesto. ¿Por qué la tienes en tus manos? Supo que él trajo una ardilla al pueblo. El león preguntó varias veces. ¿Qué sacaste? Saca tu mano. Te voy a quitar la piel. Los guardias se asustaron hasta llorar, pero la ardilla no le tiene miedo. Debe haber reconocido que yo soy su hermano mayor. Solo espero que el guardia no tema morir robando. Señorita, es porque alguien le está influenciando. Parece que tu cabeza quiere mudarse. El guardia se rinde. El joven maestro dijo que es un salvador. Un momento después, los tres llegaron a la oficina del duque. Al abrir la puerta, vieron a un hombre de cabello largo y aspecto elegante. Él sonrió y saludó al león. Luego se inclinó ante la ardillita. Se presentó. Él es el representante del jefe de familia. El duque Gerald lo busca. Puede comunicarse con el duque usando la bola de cristal. El tío ardilla estaba nervioso, metiéndose entre la multitud. Nunca ha hablado con su padre en ninguna vida. ¿Qué debería decir? Gerald de repente tuvo una mirada aguda. Las doncellas princesas solo saben hacerse las tiernas. No pueden tener ideas.
Claro, la situación en el norte es mala por la guerra. Quiere decir que, si pierden algo, mejor que no compliquen más. Si la doncella es leal, entenderá que enviarte a la capital es un negocio serio, y no actuará tan a la ligera. La ardillita sintió un nudo en el corazón. ¿Acaso su padre, como su madrastra, cree que está sucio y no quiere verlo? Ver la sonrisa engañosa de Gerald le dolió en el alma. El león abrazó a la ardillita y le dijo que no hablara tanto. Gerald se disculpó incómodo. De repente, la bola de cristal detrás de él emitió una señal. Llamó a la pequeña ardilla para que pusiera su mano encima. En un instante, una luz brillante irradiaba por todas partes. Las palabras del padre se transmitieron a la mente a través de la palma. ¿Por qué viniste al norte? Era la primera vez que escuchaba la voz de su padre. La pequeña ardilla estaba un poco aturdida al verlo sin decir nada. El padre volvió a preguntar si algo había pasado en la capital. ¿La capital?, murmuró la pequeña ardilla sin darse cuenta. De repente se asustó. Entonces, después de haberle dado una bofetada al príncipe en la capital, huyó hacia el norte, aunque desde su punto de vista fue pegarle al traidor. Pero su padre seguramente pensaría que le pegó a la familia real. Y eso es una vergüenza para la familia. Pero él no quería mentir. Le di una bofetada al príncipe Litair. Al decir esto, los dos quedaron atónitos al mismo tiempo. La tía quería que se casaran, así que en su primer encuentro le dio una bofetada. No podía contar lo que pasó en la vida pasada. Seguro pensaría que yo soy el problema. Pero para sorpresa, su padre y hermano dijeron con calma, de verdad. El hermano león incluso lo felicitó dándole una palmada y dijo que lo había hecho bien. Que matrimonio ni que nada tan pronto. El padre también protegía mucho a sus hijos. Dejó que avanzaran con ese compromiso del que él jamás había escuchado. Prometió que cuando terminara la guerra enviaría a la familia real. Aún hay tiempo para rechazarlo y alegrarse, pero su padre le dijo que primero regresara. Tras cruzar las montañas está la línea del frente. Tiene que encargarse de atacar al ejército Guan. Aquí es peligroso. Podría caer en zona de guerra en cualquier momento. La pequeña ardilla entendió que la línea de batalla se estaba extendiendo. Tengo algo que quiero decirte. Pero el duque lo interrumpió severamente. Ya basta. No necesito que tengas ninguna opinión sobre la guerra. Este no es lugar para ti. La pequeña ardilla estaba a punto de responder que sabía que no debía venir, pero si no venía, iba a morir. Al ver que la cola de su hermana estaba caída, fue reprendida. El hermano se enojó, agarró la mano de la pequeña ardilla y preguntó qué le había dicho. Supo que el padre quería que la hermana regresara, pero vio la expresión triste de la pequeña ardilla. El hermano atento preguntó, ¿no quieres irte? La pequeña ardilla asintió. Era la primera vez que alguien le preguntaba su opinión. Dijo que no quería irse, aunque su padre es guapo, pero habla demasiado. Si quiere que se vaya o no, no importa. Sé que estás escuchando. Regresa a la capital de inmediato. La pequeña ardilla estaba a punto de llorar, así que él no lo quiere. Nunca has visto enojado al león, ¿verdad? Es delgado. Parece que no tiene ni la cola tan peluda como yo, y en forma humana es débil y frágil. El padre guardó silencio. Puede que se desmaye en el camino de regreso a la capital. Su cordura se rompió, así que antes de que regrese, quédate aquí por ahora. La pequeña ardilla se emocionó mucho. Agarró la manga de su hermano para agradecerle. Al ver a su hermana feliz moviendo la cola, se le picaron las manos y dijo, déjame tocar tu cola. La pequeña ardilla se enojó y puso cara de bolita, pero obedientemente se dio la vuelta, sacando su gran cola esponjosa en un silencioso invitación. El león se quedó paralizado. Acarició esa cola suave con cariño sin querer soltarla. De repente la puerta se abrió violentamente. Algo grave pasó. El almacén de provisiones militares se estaba incendiando. El león se enfureció. Si se queman las provisiones, ¿qué comerá el frente? Mirando el gran incendio delante de él. Así que quemar las provisiones es una señal de derrota. En su vida pasada, el orgulloso duque León de repente se retiró antes de que terminara la Gran Guerra, y lo ridiculizaron diciendo que no era un león sino un gato. Y el próximo año el continente enfrentará un desastre aún mayor. Esta vez definitivamente usará eso para cambiar la historia. De repente un león atravesó la selva y capturó al incendiario. Después del humo azul resultó ser el hermano león, y la persona en el suelo ya se había suicidado. Los guardias apresuradamente le ponen ropa al león. Tiene una mirada aguda. El criminal fue atrapado demasiado fácilmente. En el dorso de la mano tiene una marca visible del país enemigo. Parece que alguien intencionalmente quiere que se sospeche del país enemigo. Pero ahora lo más urgente es, Mingyue debe transportar el cuello uterino para el ejército. Todos están muy preocupados. Geralt aparece con tranquilidad. Primero se disculpa con el león como su representante. Fue mi negligencia. El asistente a un lado intenta calmarlo rápidamente, pero él sigue sinceramente aceptando la culpa. El león tiene el rostro serio. Su actitud impecable de disculpa extrañamente le incomoda. Justo cuando el ambiente se vuelve incómodo, una pequeña ardilla aparece de repente, captando la atención de todos. El león se pregunta cómo tiene pelo en la cola, pero el otro tiene un cuerpo perfecto,
todo abdominales. La pequeña ardilla asustada se eriza y ataca, como dejar atrás la incomodidad. Él dice que tiene una solución para el problema de la comida. Abre una bolsa de tela. Dentro hay varias plantas. Es esta. El ambiente se queda en silencio al instante. No es esa la terrible hierba del mundo demoníaco. El fanático de su hermana de inmediato saca una planta. Esta planta se reproduce rápido pero es venenosa, temiendo que su hermano se lastime. La pequeña ardilla apresuradamente le pide al león que se la devuelva. Él es capaz de resolver esta crisis alimentaria con una planta milagrosa. Geralt interrumpió de inmediato: así que ese es tu plan. Si quieres, puedo mandar a la doncella para que te haga compañía. La ardillita no se echó atrás. Con confianza preguntó: ¿conoce usted sus ventajas? Puede crecer en cualquier lugar, y sus frutos pueden ser más grandes que un puño. Él levantó la mano de su hermano para mostrar lo grande que puede crecer. Es suficiente para una comida. Geralt lo burló diciendo que era venenoso. Si los soldados lo comen, les dará diarrea. ¿Acaso quieren que los enemigos les corten el cuello con facilidad? El león lo miró fríamente. Ambos estaban tensos. La ardillita sonrió y dijo: no se equivoca, pero basta con que no sea venenoso. Luego de decir eso, mordió la planta de un solo bocado. Todos se asustaron y llamaron al médico para que la revisara, pero descubrieron que la ardillita no mostraba signos de envenenamiento. El hermano interior estaba preocupado. ¿Estás seguro? El médico aseguró entre lágrimas que si estuviera envenenada, la lengua presentaría síntomas. Pero la ardillita tenía la lengua rosada, sin marcas de envenenamiento. Saltó feliz y dijo: lo ven, se puede comer. El hermano león meditó un momento, pero no entendía el principio. Un guardia respondió apresuradamente: ¿acaso los hombres ardilla pueden digerirla? La ardillita se rió. Normalmente se quita la raíz al comer el fruto, pero en realidad esta es una planta mágica del inframundo, y su capacidad para desintoxicar fue descubierta 2 años después. Todo comenzó cuando alguien intentó suicidarse comiendo el fruto entero, pero no le pasó nada. Los guardias, al escucharlo por primera vez, no se atrevieron a probar, pero el hermano león tomó uno y lo comió con valentía. Con su acción demostró que confiaba en ello. Los guardias quedaron impactados, muy preocupados, pero para sorpresa de todos, el joven no tuvo problema. Fue el primero en probar y calmó el ánimo de los soldados, quienes se sintieron conmovidos. Todos empezaron a probar, y descubrieron que solo daban sensación de llenura, sin envenenamiento. La ardillita propuso de inmediato que con esta hierba mágica, que crece en todas partes, se podría solucionar la crisis alimentaria, y él demostró su valor. Su padre seguramente lo dejará quedarse hasta que sea adulto, a diferencia del entusiasmo de los demás. Geralt tenía el rostro sombrío y dijo que no podía ser. Si el problema se resuelve tan rápido, como podrá informar en el campamento de la línea del frente. Los soldados están tan hambrientos que están mareados. De repente llegó un carro con carga, y acompañado del grito de la ardillita. El duque no pudo esperar para leerlo. Hablaba de la hierba mágica del inframundo, pero el tono del joven dejó al duque sin opciones. ¿De quién habrá aprendido así? El ruido del frente lo sacó de sus pensamientos. Un carro lleno de hierba mágica hizo que los soldados palidecieran. No murieron en la batalla, murieron de diarrea. Al ver la comida que trajo la ardillita, el duque no dudó en tomar la hierba mágica, y entre los gritos de asombro, la comió con calma. Con su ejemplo disipó inmediatamente la ansiedad de los soldados. De regreso en la tienda, el duque miró la carta en sus manos y se sumió en pensamientos, imaginando la adorable manera en que su hija escribió la carta. La nostalgia se hizo más fuerte, mientras que el hermano león, obsesionado con su hermana, hizo algo grande. Llevó su amor por su hermana al extremo. La ardillita escribió la carta para su padre consultando el diccionario. Quiso ir a ayudar a recoger la hierba mágica, pero su hermano la detuvo. El joven sonrió brillante. ¿A dónde quieres ir? Ella se cubrió la frente adolorida y llamó a su hermano con queja. ¿Es hora de que te vayas a dormir? Cola peluda. El mayordomo recordó entonces que su habitación ya había sido arreglada. Pensaron que sería maltratado, pero todos fueron muy amables con él. Cuando sepan que su padre lo odia, probablemente lo imitarán también. ¿Crees que él esperaría que se fuera? El hermano león planea acompañar a la pequeña ardilla a su habitación. La armonía y el cariño entre hermanos hacen que el mayordomo se sienta muy complacido al verlo todavía parado allí sin moverse. El joven sonríe como si estuviera bajo la brisa de primavera. La cola corre rápidamente y lo sigue apresuradamente, pero el hermano mantiene la puerta abierta, esperando a que él se acerque. Un momento después, el rostro del león está rojo y sin aliento. La pequeña ardilla, sin embargo, está jadeando.
exhausta. ¿Realmente es tan débil o es por sus patas cortas? La pequeña ardilla tiembla de enojo. Comparar a una ardilla con un leo tiene sentido. El león señala el pasillo para abrazar la cola. Aquí está tu habitación. La pequeña ardilla queda atónita ante el lujoso pasillo y dice, wow, este es el lugar donde voy a vivir. Pero lo hizo vivir en el pasillo. Fue una forma indirecta de decir que no había lugar para él allí. Pero no esperaba que el hermano león tomara su mano pequeña. Te voy a mostrar la habitación, la sala de juegos y el vestidor, estudio. Todo está aquí, y aún queda el último dormitorio. La pequeña ardilla ya está aturdida. Ve más de 10 habitaciones. Él, que solo había vivido en un ático sucio y destartalado, ni siquiera soñaba con tener una habitación propia. Si fuera codicioso, tal vez lo echarían. Hermano, no tienes que darme una habitación tan lujosa. Solo necesito una que casi no se use. Pero antes de que termine, es interrumpido. ¿Qué dijiste? No lo expliqué bien. Desde el final del pasillo hasta aquí, todo es tu habitación. La arrogancia de un rico deja atónito a la pequeña ardilla. Todo un piso es mío. El hermano león de repente levanta a la pequeña ardilla. Mira el dormitorio. Él se queda sentado atónito en los brazos de su hermano. Un alojamiento lujoso y delicado, como el de una princesa. Muy diferente a ese pequeño ático. Mira allá. El atardecer baña el río y alrededores con un tono dorado. La belleza nunca antes vista le hace no querer pestañear. Si no hubiera escapado de la capital, si no hubiera reunido el valor para venir aquí, quizás nunca hubiera visto una belleza así en su vida. Mirando el resplandeciente atardecer, él toma una decisión silenciosa. Esta vida tiene que conocer cada rincón del mundo. Preocupado porque la pequeña ardilla viaje tanto, lo deja descansar en la cama. Lástima que todavía no es de noche. La pequeña ardilla tampoco puede dormir. Al verlo sin sueño, emocionado busca un juguete para él, pero saca una pequeña rueda giratoria. Con los ojos brillando pregunta a la ardilla si quiere jugar. Este juguete infantil hace pensar a la pequeña ardilla. El hermano piensa que no le gusta. Se da la vuelta a buscar otro. Este te gustará, ¿verdad? Salón de fiestas, salas de recepción y habitaciones. Todo está en la casa de la ardilla. La pequeña ardilla está desconcertada. Mira la brillante y esperanzada mirada de su hermano. Está muy sin palabras. Realmente es un león infantil. Un momento después, el mayordomo prepara ayudar a la ardilla a asearse. Al abrir la puerta, queda atónito. El león frío está sosteniendo un vestido pequeño, jugando a cambiar de ropa con la pequeña ardilla. El león explica con calma, estoy acompañándolo a jugar. La ardilla se sorprende. No soy yo quien lo acompaña. Incapaz de resistir la mirada de estrella del hermano, se convierte en la pequeña ardilla, y aún así le molesta con varios muñecos. Le hace jugar al tren de juguete, y le pone un lazo divertido en la cabeza. Señorita y joven maestro, se están divirtiendo juntos. La pequeña ardilla molesta hace ruidos. Su emoción hace que el mayordomo piense que está feliz. La ardilla, sin poder explicar, se rinde. En un instante termina su baño y se pone ropa suave para dormir. Al abrir la puerta, encuentra al hermano león aún allí. Has vuelto. La cola peluda, la pequeña ardilla está confundida. Quiere llamar a su hermano, pero su nombre es muy largo. Antes de terminar de decirlo, se traba la lengua, lo que hace que el hermano se ría y diga, solo dime Carl. La pequeña ardilla dice, niñán Carl. El león no está contento. Agarra su carita y añade, hermano. Al siguiente segundo, el león lo levanta de repente. Con cuidado lo pone en la cama. Le da palmaditas suaves. Pequeña ardilla. Canta la canción de cuna con voz aún un poco infantil. Hoy trabajaste duro. Buenas noches. La ardilla sinceramente dice, Carl, hermano, tú también trabajaste duro. El león sonríe con ternura. Se inclina sobre su cabeza y dice, nos vemos mañana, Adi. Al ver al hermano alejarse, la ardilla siente calor en el corazón. Es la primera vez que alguien lo arrulla para dormir. Pero Geralt está furioso. Esa vieja sirvienta ratona arruinó su plan. La bola de cristal de repente muestra una llamada entrante. Esa área está contactando otra vez. Del otro lado, una mujer de cabello blanco acaricia la bola de cristal, esperando buenas noticias, pero nadie responde. Parece que ese perro olvidó quién es. Está tocando la vieja herida del oro. Esta vez te toca a ti, no me decepciones. Atravesando su ropa vieja, la pequeña ardilla es vestida por todos en la casa del duque como una pequeña princesa. Encanta a todas las sirvientas. La pequeña ardilla ya está aturdida. Ni siquiera sé cuántos cambios de ropa he tenido hoy. De camino al comedor, la sirvienta de repente agradeció al pequeño ardillito. Fue ella quien resolvió el problema de la comida, salvando a sus soldados. El sincero agradecimiento de su amor hizo que el pequeño ardillito se sintiera confundido. Este lugar es diferente de la capital, más cálido y acogedor, como estar en una nube suave. ¿Dormiste bien, gato con cola? Al ver que su hermano también estaba en el comedor, el pequeño ardillito se sorprendió un poco, pero no quería que su hermano se sintiera mal, porque la tía dijo que verlo le quitaría el apetito. De todas formas,
siempre come solo. Mientras su hermano esté feliz, está bien. Antes de que termines de comer, yo iré a esperar arriba. Dicho esto, se dio la vuelta para irse. ¿No quieres comer conmigo? El pequeño ardillito rápidamente explicó que no era así. Si no es así, entonces siéntate. Al escucharlo, el pequeño ardillito no lo podía creer. ¿Puedo comer contigo? Su hermano león se apoyó en una mano, con una sonrisa cálida. Por supuesto que sí. Con el impulso de su hermano, se apresuró a subirse a la silla. Por primera vez comía y hablaba con alguien, lo que le parecía novedoso y le daba mucho calor. La inesperada calidez de todos hizo que el pequeño ardillito, inseguro, creyera que era su padre. No les había contado nada sobre sí mismo, esperando a que regrese su padre. La gente aquí debería volverse como en la capital, ¿verdad? Pero ese breve calorcito también le hizo querer dar las gracias. Así que la pequeña ardilla cargaba un paquete más grande que él, y como si fuera su mayordomo, entregaba frutos de agradecimiento uno por uno. Cuando fue el turno del hermano mayor, el león se sorprendió y no podía creerlo. Esto es para mí. Al ver a la ardilla sonreír y asentir, el hermano león mostró una sonrisa tierna y conmovida, acariciando la cabeza de la ardillita. Acepto el pelaje de tu cola. La reacción feliz de todos demuestra que la gratitud fue todo un éxito. Con mucha energía planeaban recoger más, pero cuando su mano tocó el tronco, de repente apareció una extraña luz. Sintió un latido desconocido en su interior. Él me está llamando. De repente una mano lo sujetó. Señorita, apresúrate y sal de aquí. Pero la pequeña ardilla aún estaba atrapada en el llamado sin reaccionar. De repente, afuera comenzó el alboroto. Un monstruo mágico blanco voló hacia ellos y cayó justo sobre la cabeza de la ardilla. Los guardias no se atrevieron a moverse. Finalmente te encontré, pequeño animal llamado Nan. Justo al terminar de hablar, la luz se encendió. La pequeña ardilla desapareció en el lugar. El hermano león enloqueció por completo. El león cazaba zorros demoníacos en el bosque, solo porque quería devolver el favor a la ardilla que le dio frutos. Y por interés propio, quería ver a la ardilla envuelta en el pelaje del zorro. Pero aunque mató muchos demonios, no encontró al zorro. Justo cuando iba a arreglarse el pelo, de repente sintió un estremecimiento. Ahora debe tener cuidado de no mancharse con sangre, dijo el mayordomo. Si todo el cuerpo está cubierto de sangre, asustará al objetivo peludo de la cola. Él lentamente sacó el accesorio. Esta vez ni una gota de sangre puede tocarlo, cargando al monstruo zorro 2 veces más grande que él. Ya estaba impaciente. Al ver la sorpresa de la pequeña ardilla, de repente escuchó un alboroto adelante. Dejó caer al zorro que tenía en las manos. ¿Qué está pasando ahora? Los guardias temblorosos respondieron. Un monstruo mágico secuestró a la ardilla. El león sabía que la cola peluda estaba en peligro. El león agitó la mano enérgicamente. Convocó a todos los soldados. ¿Cómo se atreven a llevarse a mi ardilla? Iba a castigar al monstruo. Mientras tanto, la ardilla fue teletransportada a un bosque desconocido. Mientras estaba confundida, una voz sonó. Finalmente los encuentro. Fragmentos. Una ardilla blanca flotaba frente a ella. La ardilla pequeña estaba sorprendida. ¿Qué son los fragmentos? La ardilla blanca quiso contar la verdad, pero parecía bloqueada. La ardilla pequeña también escuchó un ruido molesto en su oído. La ardilla blanca suspiró. Claro que no puede decir eso. Él encontró el bosque mágico flotante. La escena cambió a un cielo estrellado. Resulta que él es el guardián de la constelación de la ardilla, que descendió en esta ardilla blanca. Y Beatrice es un fragmento de su estrella, que le permitió renacer hace 10 años. También es la razón importante por la que lo trajo de regreso. Pero justo a la mitad de la explicación, la energía faltó. La señora fue llevada por Beatrice. La ardilla blanca esperaba su próxima llegada. Al ver a la ardilla blanca volver a su estado de monstruo, quiso llorar pero no pudo. ¿Por qué falló en el momento crucial? Justo cuando se preguntaba por qué lo enviaron de regreso, se oyó un ruido crujiente. Pensó que era el monstruo intentando escapar, pero detrás escuchó una voz algo familiar. Pensó que era alguien de la mansión del duque. Se volteó y vio a un chico con un sombrero que le tapaba la cara. La ardilla pequeña se quedó paralizada tratando de identificar. El chico llevaba una capa negra muy ajustada y parecía muy extraño. La ardillita reunió valor y preguntó quién era él. El niño abrió la boca. Su voz tenía una edad parecida a la de mi hermano. La ardillita bajó un poco su guardia. Él caminó rápido hacia el niño. Se acercó, pero de repente dio un paso atrás. La ardillita vio que el joven retrocedió. Se dio cuenta de que él estaba alerta. Él sonrió, levantó ambas manos para mostrar que no tenía malas intenciones. Su gesto de tratarla como a un animalito hizo que el niño riera hasta temblar. La ardillita lucía feroz. ¿Por qué se ríe? Este tipo no solo es raro, también es extraño. Él giró la cabeza para despedirse y buscar el camino de regreso, pero comenzó a llover. La ardillita no sabía qué hacer en este vasto bosque, donde podía refugiarse de la lluvia. De repente, el joven apareció y se acercó por aquí, mirando al joven a su lado. La ardillita se preguntó, antes me evitaba, y ahora me ayuda. De repente,
una ardilla blanca salió de la bolsa. El joven le dijo que no se moviera, pero la ardilla blanca ya estaba temblando en la mano de Beatty. El joven insistió que no se moviera. Dijo que pronto haría que desapareciera. Al decir esto, apareció magia en su mano. Ambos estaban listos para atacar. La ardillita interrumpió de inmediato. Espera, ¿qué vas a hacer? El joven explicó que era una bestia mágica. La ardillita, por supuesto, lo sabía, pero el señor de las constelaciones aún debe descender a través de él. No podemos matarlo. Él tiene los ojos grandes e inocentes abiertos, pero es mi amigo. Por favor, no le hagas daño. ¿Quién podría resistirse al ataque con los ojos vendados de su hija? Ni siquiera el joven puede. Acepta no matarlo. La ardillita suspiró aliviada, pero la lluvia prolongada le hizo estornudar. La temperatura del bosque también bajaba cada vez más. Al ver esto, el joven extendió la mano y dijo: te llevaré conmigo. Una cercanía repentina asustó a la ardillita. Esta persona es muy extraña. El joven se rió. Comparado contigo, tú eres más raro. Una persona que lleva falda en el bosque de bestias mágicas y además trae una bestia. La ardillita se sintió incómoda. Tal vez sí. Él se quitó la capa. Protegió a la ardillita. Delante había una pequeña cabaña. Te acompañaré hasta ahí. Llegaron a una cabaña construida especialmente para los que se pierden. Él cortésmente corrió el banco para que la ardillita se sentara. La ardillita agradeció mucho que le prestara la capa, pero el joven estaba completamente empapado. Al ver que sus botas todavía goteaban, le sugirió quitarse la capa, para evitar que la ropa se moje más. Si vas a seguir cubriéndote la cara, yo prefiero dar la vuelta. Dicho esto, inmediatamente giró la cabeza y cerró los ojos mientras el pasillo se limpiaba rápido. Cuidado con el resfriado. El joven meditó un momento. Se quitó el sombrero. Puedes voltear a verme. La ardillita cerró los ojos y preguntó: ¿puedo verte? Recibió un sí como respuesta. Al levantar la mirada, abrió los ojos bien grandes. El joven tenía un rostro atractivo, pero con una venda negra en los ojos, piel blanca, con delicadas lágrimas debajo de los ojos. La ardillita se sintió un poco incómoda y se volteó. Sin darse cuenta, lo estuvo mirando. El joven se enojó un poco. Le dijo que se acercara para calentarse, pero la ardillita se quedó pensativa. Una persona tan amable y considerada al conocerla por primera vez, como se llama en los libros. Al ver que no reaccionaba, el joven se arrodilló en una pierna y bromeó: ¿quieres que te cargue? Si quieres, con gusto. La ardillita se sonrojó al ser coqueteada, y finalmente recordó que en los libros a ese tipo de personas se le llama playboy. Al notar la mirada inquisitiva de la ardillita, el joven preguntó confundido: ¿pasa algo? La ardillita se quedó sin palabras. Esta persona irradia encantó todo el tiempo. No es de extrañar que los personajes de los libros se enamoren de los playboys. Pierden su fortuna y reputación. Al ver que se distraía, el joven se acercó de repente. ¿En qué piensas? La ardillita se asustó y se puso alerta. Rápidamente se apartó, pero su estómago gruñía de hambre. La ardillita se arrepintió mucho de haber rechazado el pollo asado de su hermano esta mañana. Al ver esto, el joven buscó en su bolsa y sacó una bolsa de pasteles para dárselos. La ardillita quería compartir con él, pero el joven, temiendo que no comiera suficiente, dijo que no le gustaban los pasteles a propósito, así que la ardillita se los comió sola. Al ver que disfrutaba la comida, el joven sonrió con ternura. Después de comer, la ardillita estaba muy satisfecha, pero el estómago del joven empezó a sonar. La ardillita se quedó paralizada. Él se comió todo. Preocupada, se disculpó, pero al joven no le importó. Cuando pare la lluvia, iré a cazar. Pero desde la ventana, la lluvia parecía que no iba a parar. De repente vio un toque de verde. Abrió la puerta y corrió hacia la lluvia. No se equivocó. Era hierba mágica. El joven llegó rápido. Estaba cavando algo, así que fue a ayudar. De repente se dio cuenta de que era hierba mágica venenosa. Le preguntó a la ardillita: ¿sabes qué es esto? Hierba del mundo demoníaco. Espera un momento. Te la prepararé para que la comas. El joven guarda silencio, sabiendo que es, aún así quiere que la coma. También quiere matarme, pero la ardillita solo quiere devolverle el favor. Ahora quieres asesinarme. La ardillita no entiende. ¿Por qué asesinarte? El joven también piensa que está exagerando. No tiene razón para hacer eso. Asesinar a un compañero de cuarto es raro. Está siendo demasiado sensible. De repente, la ardillita se da cuenta, sonríe y explica que no es una hierba venenosa. Ahora te diré cómo comerla correctamente. La ardillita la hornea y la muele, pero el joven primero come el rizoma que neutraliza la toxicidad. Para sorpresa, el joven baja la cabeza y muerde la mano de la ardillita. Así, el joven a veces irradia un encanto especial. La ardillita ya está acostumbrada. Después de comer,
La ardillita parece un bebé curioso. Mira esto, mira aquello. El joven tiene hambre. Sigue siendo pequeño y lleno de energía como antes. Especialmente esos ojos que parecen un cielo estrellado. La primera vez que los vi así, él quería decirle a la ardilla que era él quien estaba pensando y fue interrumpido. La lluvia afuera ha parado. Ambos se visten y se preparan para bajar la montaña. De repente, escuchan un llamado lejano. La gente de la casa del duque ha llegado. Él respondió felizmente, pero el joven de repente le tocó la cabeza. Nos vemos la próxima vez. La ardillita aún no reaccionaba. El joven ya había desaparecido, y el guardia también vio a la ardillita. El joven maestro encontró a la señorita. En ese momento, el león ya había agarrado su cola. ¿Estás bien? El joven en el árbol los miraba en silencio. Se preguntaba por qué lo llamaban señorita. En ese momento, no parecía un niño de la nobleza, y esa persona era el león de la familia Acerlán. De repente, el león miró hacia él. Por suerte, el joven logró esquivarlo. Decidió investigar primero. Entrega esa bestia mágica que se llevó tu cola. Las dos ardillitas asustadas dijeron que no. Voy a hacer que desaparezca sin dejar rastro. La ardillita casi llora. Hoy ya hay dos personas que quieren matarlo. Él trató de explicar que la ardillita blanca no tenía malas intenciones. No hay tiempo. El hermano guardia guardó silencio un momento y se acercó de repente. Asustó a la ardillita, que gritó. Él hace esto por una razón, pero esto y aquello no sabe cómo explicarlo. De repente, todo se volvió borroso. La cabeza le dio un poco de mareo. Al siguiente momento, cayó de espaldas. Se desmayó en la nieve. Un rato después, el hermano león estaba completamente confundido. Agarró del cuello al doctor. ¿Qué quieres decir con eso? El doctor quería llorar. Enfermarse por mojarse con la lluvia es normal, pero el león quedó impactado, como si le hubieran apuñalado. Solo mojarse y ya tiene fiebre. El doctor se quedó sin palabras. Una persona que nunca ha estado enferma debe tener dificultad para entenderlo. De repente, la ardillita estornudó. Un doctor al servicio del líder león. Después de un caos total, el hermano león silenciosamente cuidaba su cama. Una persona tan débil es realmente mi hermana. Lo vio mover las manos sin querer, sin opciones. Tomó su mano. La próxima vez protegeré tu cola. La ardillita estuvo enferma varios días seguidos. Cuando despertó de nuevo, un estornudo asustó a todos. El doctor también le recomendó quedarse en cama y descansar. Tenía miedo de la mirada asesina del joven maestro. En su vida pasada, pasó la mayor parte del tiempo encerrado en el ático. Para él, quedarse en cama sin moverse era lo más fácil, pero no esperaba oír a las sirvientas hablar de que el duque regresaría. La ardillita no sabía si sentirse feliz o asustada. Bajó de la cama confundido para preguntar. Resulta que la ardillita resolvió el problema de los alimentos. El ejército regresó antes de tiempo. La sirvienta le agradeció de nuevo por salvar a sus soldados. El regreso del ser amado dejó a la ardillita con sentimientos encontrados. Solo quería sobrevivir, huir al palacio ducal. Poder ayudar a otros fue una gran fortuna, pero su padre lo echaría cuando regresara. Unos días después, la ciudad del duque se llenó de emoción. Los guerreros regresaron victoriosos. La ardillita también se arregló especialmente. Para quedarse, quería negociar con su padre. Si es un trato, la primera impresión es muy importante. Al escuchar el informe de la sirvienta sobre el duque, bajó de inmediato para recibirlo. No quería llegar tarde. Llegó jadeando al piso de abajo. Vio una figura alta y erguida parada frente a la puerta. Esa persona es realmente mi padre. Rubio y joven, extraordinariamente guapo. No sabía si eran nervios o cansancio. La ardillita solo sentía el corazón acelerado, y el duque también notó a la ardillita, viendo sus mejillas sonrojadas. Respiración dificultosa. Frunció el ceño al instante. La ardillita apenas reunió valor para hablar con su padre. Alguien puede responder. ¿Por qué está este niño aquí? La voz aterradora hizo que la ardillita sintiera que caía en un pozo helado. Él se esforzaba por contener las lágrimas. Todos en la casa del duque eran muy amables con él. Lo hacían olvidar que en realidad era alguien abandonado. Se consolaba pensando que las palabras frías de su padre eran normales. Pero lo que el duque pensaba era estar enfermo y no respetar bien. ¿Por qué salió corriendo? Él extendió la mano para acariciar a su hija. Pero eso hizo que la pequeña ardilla recordara cuando la tía la golpeaba. De inmediato se asustó. Reaccionó instintivamente para evitarlo. Temblando, el duque vio el susto de su hija. Se sorprendió. De repente se escuchó una voz. Usted ha regresado. El padre no pudo evitar elogiar a su hijo destacado. Lo hizo muy bien con el suministro militar. Pero el hermano ya había molestado a la pequeña ardilla. Eso deberías decírselo a ese gato con cola. La pequeña ardilla de inmediato ganó confianza. Ya había logrado algo grande. Y él, al renacer, conocía el futuro, así que seguro podría cerrar el trato. Lo miró con determinación y dijo,
señor de la casa. Quiero proponerle un trato del que no se arrepentirá jamás. Le garantizo que este acuerdo beneficiará su gobierno sobre el territorio, y yo también podré crear valor y quedarme en la casa del duque. Pero su padre se quedó confundido. Trato, señor de la casa, ¿de qué está hablando? Preocupado porque la pequeña ardilla no se sentía bien. Dijo que mejor lo hablarían mañana. El pequeño ordenó al mayordomo que lo llevara de vuelta para rendir respeto. Pequeña ardillita, preparando todo limpio y listo para la visita y el negocio. El duque todavía estaba ocupado por la noche. De repente, sonó un golpe en la puerta. El mayordomo vino a informar que la ardillita estaba muy bien. Ya estaba dormida. Él, cansado, le pidió al mayordomo que la cuidara más. La pequeña que fue antes ya había crecido. Se sentía muy aliviado. Quiso acariciarle la cabeza con cariño, pero no esperaba asustarla. El duque no entendía que estaba mal. ¿Será que me veo aterrador? Al oír la pregunta, el ayudante se emocionó. Sí, muy aterrador. No solo los niños, hasta los adultos tienen miedo sin darse cuenta. El duque se sintió profundamente herido, y aún así tenía una cara de admiración hacia su señor que domina el mundo. Nadie se atreve a pisar su sombra. El duque no se curó, al contrario, se sintió tan golpeado que no pudo levantar la cabeza. De repente volvió en sí. Tenía algo que darle a la ardillita y ordenó al ayudante dramático: antes de que la ardillita llegue mañana, preparen todo lo que está en el catálogo. La ardilla que vino a hacer un trato en la mañana estaba confundida. ¿Qué pasa con toda esta mesa de postres? Van a hacer una reunión de aquí. El ayudante apareció de repente para aclarar. Estos son los famosos pasteles que usted trajo. Puso a la ardillita en la silla. Cada plato tiene un tema diferente. La ardillita apresuradamente explicó que no vino a comer pasteles, pero su padre lo miraba con expectativa. La luz deslumbrante hizo sudar a la ardillita de vergüenza, al ver cómo la luz se hacía más fuerte. Él perdió, pero estos fueron los mejores postres que ha probado. Pero con tanta gente mirándolo, se sintió presionado. Caray, ¿será esta una nueva técnica diplomática? Usar comida para impresionar al otro. Después de comer, la ardillita se preparó para hablar de negocios. Su tono de niño grande divirtió al duque. ¿Dónde aprendiste eso? La ardillita estaba llena de energía. ¿No cree que últimamente han entrado menos caravanas comerciales a nuestro territorio? No es así. El duque asintió. ¿Cómo lo sabes? Porque me convertí en una ardillita y revisé por todos lados. Aunque la cordillera norte es la mejor línea de defensa, es muy mala para la agricultura. Solo se puede confiar en las caravanas externas, pero ya no volverán. En la vida pasada, ahora el precio del grano iguala al del oro. Mi comida se redujo a un pedazo de pan mohoso, así que lo recuerdo muy bien. Todo el continente se enfrenta a una gran hambruna, pero sé cómo resolverlo. Una forma que puede salvar muchas vidas. Se levantó de repente. Puedo solucionar esta crisis alimentaria. Pero el duque no le dio importancia. Dijo que no había que preocuparse. La ardillita se sorprendió. Este otoño iré a buscar comida. La tierra de mi tío Verdis no puede proveer alimentos. Entonces los tomaré de otro lugar. La ardillita quedó sin palabras. No digas eso tan seguro, por favor. Pero esta crisis es para todo el continente. No podemos subestimar esta sequía. Hay pocos agricultores en el norte. No sabemos cómo están las otras regiones. La sequía ya es muy grave. Pero puedo resolver el problema alimentario de nuestro territorio. La ardillita de repente quitó un paño blanco. Era una maceta con planta del mundo demoníaco. Le entregó la maceta al duque. El padre león se alegró en su interior. Me va a regalar flores. Aunque sí, una planta silvestre, le gustará. Su método es usar la planta demoníaca como alimento para la gente. El ayudante se sintió incómodo, pero eso sabe horrible. La ardillita entendió lo que pensaba. Presentó un problemita de sabor en un carrito, ya resuelto. Luego sacó un tazón de sopa concentrada de fruta demoníaca. Un aroma irresistible llegó a la nariz. Él mezcló varias veces hasta lograr el sabor ideal. Ya lo probé y confío mucho en el sabor. De repente, el duque le agarró el hombro. Emocionado, tú lo probaste personalmente. Al confirmarlo, llamó al médico de inmediato, nervioso. La ardillita estaba confundida. Él sabía que sabía cómo neutralizar el veneno de la fruta demoníaca. Y entonces, ¿por qué la mano en su hombro no dejaba de temblar? Tú no eres como yo. Naciste en la familia León, pero ser un orco ardilla es un dolor en su corazón. El duque dio en el clavo. Por suerte, después añadió que debes cuidar tu cuerpo. La ardillita cambió su expresión. Mi padre está preocupado por mí. Imposible. Si no, no me habría abandonado. Debe temer que en la casa del duque corran rumores de envenenamiento sobre miembros de la familia. Entonces quiso seguir con lo que decía antes. Pero el padre interrumpió severo. Nada es más importante que la salud. La ardillita se equivocó.
Su padre sí valora mucho la salud. Tras el examen, descubrieron que estaba bien. Ambos respiraron aliviados. Comprobaron que la comida no tenía veneno. La ardillita retomó el tema de antes. Además de la sopa concentrada, también trajo fruta demoníaca asada al carbón, ensalada de fruta con anillo de queso mágico, una mesa llena que dejó a todos asombrados. Sabor, precios accesibles que satisfacen completamente las necesidades de los habitantes del territorio. Jefe de familia, esta receta es mi ficha de negociación. El duque, confundido, hace tanto. ¿Qué es lo que realmente quiere? ¿Quiere un niño, o una gran propiedad para él solo, o acaso las estrellas del cielo? Sea lo que sea, él lo concederá. Pero, para sorpresa, la pequeña ardilla dice antes de que sea mayor de edad: por favor, déjame quedarme aquí. El padre no pudo mantenerse tranquilo, tan pequeño es ese deseo. ¿O acaso quiere que el duque actúe como jefe de familia? Al verlo en silencio, la ardilla apresuradamente añadió que no necesita una habitación lujosa. También puede vivir en el sótano. El rostro del duque se tornó oscuro al instante. ¿Acaso están maltratando a su preciosa hija? Se volvió y preguntó con severidad al ayudante sobre la situación. La ardilla intentó explicar. No necesita ahora una habitación tan buena, solo que le permitan quedarse aquí. Cuando sea mayor y pueda manejarse solo, se irá. Pero el duque rechazó sin piedad. No es posible. La ardilla casi llora. No tiene suficiente valor. Rápidamente prometió que le traería mayores beneficios al duque. Así que, por favor, no me eches. El duque interrumpió. Quedarse en su propia casa no tiene precio. La ardilla no entendió su significado. Justo cuando quiso preguntarle al padre, le pidieron que regresara a su habitación primero. La actitud firme dejó a la ardilla muy desanimada. Su primer intento de negociación fue un fracaso total. Cuando llegó su hermano león, lo encontró cabizbajo. Le acarició la cabeza para consolarlo. ¿Quién te está molestando? Yo te ayudaré. No estés triste solo. Sí. La ardilla sintió un calor inmenso en el corazón. Gracias, hermano. Antes de dormir recibió un peluche de leche que le envió la doncella. El cuidado de todos le hizo apreciar aún más esta felicidad. Así que la próxima vez la negociación debe ser exitosa. Mientras tanto, el duque escuchaba al mayordomo informar sobre la situación de la ardilla, aunque confiaba en que la mansión ducal no la descuidaría. Pero ella ha sido débil desde pequeña, no soporta el frío del norte, por eso fue enviada a la cálida capital. Ahora que la ardilla ha vuelto, ¿cómo no preocuparse por su salud? Geralt lo sabe muy bien. Inmediatamente sugiere devolver a la ardilla a la capital. Su tía la cuidará bien. Lo más importante es que mientras la señorita esté en el norte, su enfermedad empeorará. El duque entiende, pero por fin la vio, y no quiere dejarla ir. Con una expresión a punto de llorar asustó al ayudante. Geralt aún insiste en disuadirlo. Después de todo, esa mocosa podría arruinar sus planes aquí. Al ver el ambiente tenso, el ayudante empezó a halagar a la ardilla. La señorita es realmente increíble. Logró animar al duque y aún muestra orgullo. Pero ¿por qué su loro no le dijo esto? Dijo que reportaría cada detalle sobre la niña. ¿Acaso toma mis palabras como broma? Al verlo molesto, Geralt se puso nervioso y evasivo. Criarla con demasiada admiración le pondría presión, pero el duque no quiso escucharlo. Inmediatamente ordenó reforzar la guardia en la capital, investigar a todo el personal que cuida a la ardilla. Aunque la ardilla llegó sana y salva al norte, los responsables deben rendir cuentas. La ardilla despertó con la boca abierta de asombro. Caléndulas doradas llenaban la habitación, y en el centro había un enorme peluche de ardilla. Se quedó boquiabierto. ¿Qué está pasando? En el norte, ni una flor cuesta tan cara. ¿Cuánto habrá costado esto? Lo más aterrador es que la ardilla en el peluche es 10 veces más grande que él, y está hecha de oro. Sus ojos de codicioso brillaron intensamente. La doncella pensó erróneamente que él realmente gustaba del regalo que le dio el duque. La ardillita confirmó si ese era un regalo del señor de la casa. Parece que la receta que proporcioné es muy valiosa. Entonces, este es su capital de inversión. Él se sentó emocionado a la mesa para escribir una carta pidiendo reunirse con el señor de la casa. Un momento después, por favor acepte esto. El señor de la casa, el duque, se sorprendió en secreto. Será una carta de agradecimiento por el regalo. Al ver el contenido, él se dio cuenta de que no era una carta de agradecimiento, sino una propuesta, ya que recibió la inversión. Él también debe mostrar la sinceridad correspondiente, pero el duque solo piensa en recompensarte. ¿Qué quieres? Después de obtener la respuesta para quedarse en la mansión del duque, él lo rechaza de inmediato. Realmente es un duque de hierro y sangre. No cede ni un paso en la negociación, pero el duque prometió construirle un castillo igual en la capital. La ardillita agarró a un grupo. Él apenas logró escapar de esos demonios que querían matarlo. Nunca volverá. Él se esfuerza por demostrar que puede luchar a su lado. No puede ir al campo de batalla personalmente, pero puede ayudarte de otra manera. Y mis puños son fuertes.
no te retrasarán. El duque se divirtió. ¿Quién podrá pelear contra esos puños como algodoncitos? No pudo evitar acariciarle la cabeza. ¿Cómo puede ser tan adorable? El gesto repentino dejó a la pequeña ardilla sin poder reaccionar por un buen rato. Al día siguiente despertó y vio una habitación llena de armas. El tercer día fueron vestidos elegantes. El cuarto día, todo tipo de muñecos. El quinto día, montones de cajas de regalos. La pequeña ardilla quedó sin palabras. ¿Acaso le están diciendo que se largue con esos regalos? Él no podía retroceder, así que arrastró el carrito hasta la oficina. Está muy agradecido por los regalos del dueño de la casa, pero no es eso lo que quiere. Lo que desea es quedarse en el ducado, ver a la pequeña ardilla crecer y tomar sus propias decisiones. El duque siente una pena en el corazón. No pudo ver crecer a su hijo en persona. Actualmente hace buen tiempo. También puedo dejar que el niño esté a mi lado, ¿verdad? Al ver al duque tan sombrío, la pequeña ardilla casi llora. Tú no puedes soportar que me quede aquí ni un poco. El padre, el duque, se quedó sorprendido. Si ya no quedan principios, entonces haré lo que digas. Puedes quedarte aquí hasta el invierno. La pequeña ardilla estaba tan emocionada que hasta mostró la cola. Falta un mes para el invierno. Tiene tiempo para buscar la manera de quedarse más. Aunque con la pequeña ardilla se vuelve un papá consentidor. Es alguien a quien hasta el emperador debe respetar. El emperador regresa victorioso a la capital. La gente vitorea y celebra. La princesa consorte también aplaude y lo halaga. Satisface enormemente su vanidad, pero escucha a la gente comentar. El duque León también hizo una gran contribución. El emperador tiembla de rabia, y la princesa consorte trata de calmarlo. No escuches a esos pescadores. Y él ya tiene un plan. Eliminará la amenaza más grave del emperador, para resolverlo a la perfección. Tienes que comportarte bien. ¿Entendido, María tía? Él eligió su pareja para que su madre no tenga preocupaciones. Todo está listo. La mansión Geralt en el ducado recibió a un invitado especial, siguiendo órdenes de Geralt. Su hija prendió fuego a las provisiones militares. La hija murió. Él vino a extorsionar más dinero. No esperaba que Geralt aceptara tan rápido. Abre el cajón. Ven a tomarlo. El hombre estaba lleno de expectativas, pero fue apuñalado y robado. Geralt mantuvo la calma y dijo, ve al infierno, salúdale de mi parte a tu hija. Llamó al mayordomo para limpiar la escena, pero supo que había un invitado. Era nada menos que la tía de la pequeña ardilla. Una conspiración alrededor de la mansión del duque comienza oficialmente. La pequeña ardilla, sin saber nada, está preocupada por cómo quedarse más tiempo, pero no puede concentrarse. ¡Pum! Se transforma en una pequeña ardilla que salta a la rama para disfrutar de la tranquilidad. La última vez que hizo esto fue en la capital. Cuando los sirvientes estaban de mal humor, lo usaban como chivo expiatorio. Entonces él se convertía en la pequeña ardilla para esconderse. Ese era su único refugio. Justo cuando pensaba en cómo quedarse, de repente se abrió la ventana a un lado. Dentro estaba su padre, el duque León, así que esta era su oficina. De repente, vio que había muchos nombres en el papel frente a su padre. Se acercó al alféizar. Escuchó su nombre, Beatrice. Significa bendición de felicidad. El ayudante encontró curioso que entre tantos nombres, el que más satisfecho estaba era para la señorita. Ahora lo usan. La pequeña ardilla se quedó en shock. El nombre más bonito fue puesto por papá para mí. Le entristece no poder ponerle el nombre en persona a la señorita. Al ver que el duque estaba molesto, el ayudante apresuradamente agregó, parece que ha estado preocupado por 8 años. Ese nombre está destinado a la señorita. Pero el duque de repente miró hacia la ventana, pensando si él querría entrar. Por eso abrió la ventana, pero no esperaba que se fuera. La ardillita vestida. No podía calmar su corazón. Su nombre resultó ser algo por lo que su padre había preocupado por años. En su vida pasada recibió su nombre a los 10 años. Pensaba que era porque no le importaba, pero resultó que lo había estado preparando con cuidado durante 10 años. En su vida pasada, en medio de la guerra, no se olvidó de él, sino que siempre pensaba en él. Pero tal vez papá no me odia tanto. La ardillita, al conocer la verdad, se alegró y empezó a hacer galletas de ardilla león, aunque lo hice para quedarme más tiempo. No es porque quisiera verlo comer feliz. Tengo mala salud. Preguntó a la sirvienta que le gustaba beber a papá. Tomó la comida que preparó, y la ardillita impaciente fue a buscar a papá. Pero al llegar a la puerta fue como si un rayo la golpeara, porque vio a la tía que la maltrataba por años. La comida en su mano cayó al suelo con un golpe. La tía se burló diciendo que seguía siendo tan torpe, igual que tu madre. Él pisó las galletas y tú de repente te fuiste. ¿Sabes cuánto miedo me dio? Apretó la cara de la ardillita, advirtiéndole en secreto que no volviera a preocuparlo. La ardillita lloró de dolor. Antes también era así, pretendiendo ser buena con él. Insúltalo y golpéalo. Haz que crea que ese comportamiento es amor familiar. Pero ahora es diferente a esa época. De repente abrió los ojos y dijo, déjame la mano. La tía, furiosa,
¿Cómo puedes ser tan desobediente? La pequeña ardilla no cedió ni un poco, porque tú siempre me estás pellizcando. La sirvienta sospecha. La tía se apresura a explicar. Solo una chica ingenua pensaría que él fue muy duro. Ve la mirada de desprecio en sus ojos. El loro se enfurece. Tienes que reaprender las buenas maneras. La pequeña ardilla no lo consiente. Le grita fuerte. Quita tu pie, ya ensuciaste todo el piso. Pero el loro se preocupa por los zapatos de piel. Ordena a la sirvienta que le limpie los zapatos. La pequeña ardilla mira las galletas aplastadas y se siente triste. De repente aparece el duque. Su rostro serio hace que la tía se sonroje. Maleta pretenciosa. El duque ni siquiera la mira. Solo tiene ojos para la reina. Las galletas se ven deliciosas. Las hice con mucho cuidado para el jefe de la familia. El duque sostiene mis manos suaves. Galletas hechas a mano. Él extiende la mano para recogerlas. Aunque estén rotas, las valora. Nim piensa que va a limpiarlas. Ruge y ordena a la sirvienta que actúe. Además se burla de las sirvientas de la casa Atelian por no tener tacto. Que las regañen un poco. El duque con mirada asesina, ya no quieres usar la boca. La tía, bajo esa presión aterradora, de inmediato se somete. La pequeña ardilla se queda paralizada. Papá no le gusta nada a la tía. Al ver a la niña mirándolo con ojos tan fijos, se asusta y le dice a la pequeña ardilla que regrese primero. Luego lleva a la tía a la oficina. Su deslumbrante apariencia le hace latir el corazón, pero escucha la pregunta fría del hombre. ¿Tienes algo que explicar? Ella responde evasivamente, pero el duque pierde la paciencia. Parece que aún no entiendes la situación. ¿Acaso mi hija viene sola al norte porque le sobra la vida? No es así. La tía intenta evadirlo. Dice que la pequeña ardilla es una niña irresponsable que huyó de casa, pero el duque no se deja engañar. No puede echarle toda la culpa a una niña de 8 años. Ya empiezo a entender por qué vino a verme. Si esto sigue así, el maltrato a la pequeña ardilla se descubrirá tarde o temprano. De inmediato se queja de que el duque lo malinterpreta. Le dice que siempre ha reportado sobre la pequeña ardilla. Incluso le avisó cuando se escapó, pero mencionar esos informes enfurece más al duque. Todos los sirvientes que vieron al niño coinciden en que la pequeña ardilla es un genio, pero en las cartas nunca se menciona eso. Más bien hay muchas noticias negativas. La tía teme que la pequeña ardilla despierte de repente. Después de la muerte de su hermana, intencionalmente no le permitió estudiar. El duque se levanta de golpe y pregunta con severidad. Lo más importante es, ¿qué derecho tienes de decidir con quién se casará mi hija? Al verlo nervioso, el duque lo comprende. Detrás de él está el imperio Wan. Solo quedan la familia Wan y la del duque entre los orcos. Los Wan quieren monopolizar la sangre orca mediante matrimonios, pero él se atrevió a usar la presión de la pequeña ardilla, hasta dejarlo sin aliento. Así no tiene chance de sobrevivir. De repente se arrodilla llorando desconsolado. Hermana, te extraño, dice el duque. Sigue esforzándote. ¿Cómo puedes tratarme así? ¿Acaso mi hermana no te pidió cuidar de mí? Él guarda silencio. La última carta de su esposa le pidió cuidar a la tía. Al verla, él sabe que siempre creyó en esa orden, pero el duque dice que la orden solo es válida antes de que eches a la pequeña ardilla. Si no fuera por la palabra de mi esposa, aún puedes quedarte aquí. Después de regresar a la habitación, la tía estaba muy enojada, solo porque es por la hermana. Le construyeron una habitación de invitados. ¿Crees que lo hicieron para cuidar a la pequeña ardilla? No. Es por el plan del reino, el esposo más guapo y fuerte, y una mansión de duque lujosa. Mientras tome esto, todo será suyo. Al día siguiente, la pequeña ardilla no durmió bien por la llegada de la tía, pero despertó al ver a la sirvienta con una caja gigante de regalo, un abrigo de zorro plateado del norte. Su apariencia adorable enamoró a la sirvienta. Junto con el regalo venía una carta de su padre. Él la pidió especialmente. No quería regalos, solo la carta escrita a mano por su padre. Esperaba abrir el sobre con ilusión, pero solo había 6 palabras. Era una advertencia. Temían que no se pusiera feliz, pero la pequeña ardilla, sosteniendo la carta, estaba muy emocionada. La guardó en su bolso más preciado. Ignoró el regalo con resignación. No le prestó atención al regalo, pero sí le gustó la carta como un cambio, porque en su vida pasada nunca recibió respuesta de su padre. Esta vida la valora mucho más. De repente, la madre entró de golpe. ¿Qué es eso? Asustó tanto a la pequeña ardilla que se quedó paralizada. Puede la tía mirar con atención. Al ver que su tía abusiva intentaba arrebatarle la carta de su padre, la pequeña ardilla protegió su bolso con fuerza. No permitiría que le quitaran su tesoro. La tía codiciosa vio lo bonito que era el abrigo de piel, y pensó que le quedaría perfecto. La sirvienta la advirtió con cuidado. Este es un regalo del duque para la señorita. Al verse descubierta, la tía enfureció y de repente, le lanzó el abrigo de piel en la cara. ¿Qué pasa? Tocarás eso. Lleva tus cosas y vete. Tengo que hablar con mi sobrina. Al verlo, la pequeña ardilla palideció. Las sirvientas, que siempre habían sido muy buenas con él, estaban siendo regañadas por su culpa. Él rápidamente defendió a las sirvientas. Solo hicieron su trabajo. Usted,
como invitada de la casa ducal. Debe comportarse con respeto. Después de decir eso, se apresuró a hacer que se fueran. Él se quedó para lidiar con la situación. Frente a la malvada tía, la pequeña ardilla perdió la paciencia. ¿Qué quieres decir? Escuché que ya tienes nombre. Se llama Beardy. Sabía que el duque no le diría nada a la pequeña ardilla, así que la burló diciendo que tener nombre a los 8 años solo demostraba cuánto lo odiaba. Antes había pedido al duque que, por el bien de su hermana fallecida, le pusiera un nombre, pero ni eso quiso hacer. Al negarse, la pequeña ardilla se quedó atónita. Su padre no quería hacerlo, pero él mismo había escuchado al padre darle un nombre. Se preguntaba por qué la tía mentía después de tantos años. Además, ni un centavo de la pensión del duque quería aceptar. Ni siquiera leía las cartas que le enviaba. Lo odiaba, por eso no venía a verlo. Esas palabras lo tenían lavado el cerebro. Solo yo puedo quererlo bien y secuestrarlo, hacerlo sentir inferior y obediente. Después de 2 vidas, finalmente vio claro su juego. Al no responder, ella creyó haber lavado su cerebro con éxito y se retiró satisfecha. Viéndola actuar así ahora, él dudaba mucho de la verdad en sus palabras, pero lo más importante ahora era quedarse en el castillo ducal. El mes que su padre le había prometido, ni siquiera llegaría a su fiesta de mayoría de edad. Para evitar que la tía interfiriera, tenía que sacar su as bajo la manga rápido. Al día siguiente, la sirvienta entró y vio que la pequeña ardilla tenía ojeras negras como un panda. Se quedó paralizada de sorpresa. Al verlo temblar, quiso entregar documentos al duque. La sirvienta rápidamente lo sostuvo para que descansara un poco. Podía dormirse hasta mientras comía. El hermano león se quedó sin palabras por su pelaje en la cola. Estás imitando a Bean. Al enterarse de que no había dormido en toda la noche, el hermano se quedó asombrado. No pudo ni reprocharle. La resistencia de una ardilla y un león es comparable. Si quieres que te acaricie la cabeza, no te preocupes por el pelaje de la cola. Confía en mí. Te ayudaré. La pequeña ardilla se sintió muy conmovida, pero inexplicablemente tuvo un mal presentimiento. Por otro lado, el duque miraba con gravedad los documentos que la sirvienta entregaba. Según lo que estaba escrito, una gran catástrofe inevitable se acercaba. No tenía la menor duda. Inmediatamente llamó a su ayudante y empezó a reunir a los niños y a todos sus vasallos. Debía cuidar y proteger a su padre. La pequeña ardilla seguía temiendo ser abandonada. Pasó la noche preparando los documentos sobre la inminente catástrofe para poder quedarse en la mansión ducal. El duque León dudaba si esa predicción era cierta, pero recibió una confirmación rotunda. Geralt dijo que la predicción podría estar equivocada, pero él había vivido eso en su vida pasada. Con confianza mostró los documentos y explicó. Los registros históricos muestran que este fenómeno. Con confianza sacó los documentos para explicar. Los registros históricos muestran que este fenómeno ocurre en ciclos de 200 años. El pájaro azul que vuela alto repetidamente en el cielo nocturno. El cielo congelado seca las fuentes de agua. La pesadilla llega y arrebata la respiración. Indirectamente describe los fenómenos de tiempos de desastre. Él interrumpe sin piedad para ofrecer una base más científica. Que Ardillita ya estaba preparada. Saca los registros climáticos de cientos de años del reino. Cada vez que hay una estrella azul en el cielo, ese verano habrá sequía y hambruna, y ese invierno será el más frío de un siglo, y ahora estamos justo en ese ciclo. Además, la hambruna de este periodo no termina en un año. Por eso primero hay que almacenar alimentos. Con razón el teniente no pudo evitar elogiar. El duque al lado se siente aliviado. Mi hijo es un verdadero genio. Promover el cultivo en el Valle Demoníaco para resolver la hambruna. Los ministros también estuvieron de acuerdo. Pero lo que dijo después es lo importante. Esta propuesta seguro será rechazada por la mayoría. Después de todo, en la vida pasada fue rechazada por ser muy arriesgada. Solo se usó después que varios territorios colapsaron. Lo que él quiere decir es el comedor gratuito. De inmediato se armó un alboroto en la sala. El duque parece pensativo, pero él se queda completamente tranquilo. Pensaba que era un niño genio, pero resultó ser un santo de gran bondad. Sus limosnas solo harán que la gente sea más perezosa. Pero a él no le importa. Puedes pensar así perfectamente. Lo dejó completamente confundido al instante. Usted está preocupado de que el pueblo reciba comida gratis, ¿verdad? Geralt habla como si fuera por su bien. Su compasión será aprovechada. Eso hizo que la pequeña ardilla recordara las técnicas de persuasión que había leído. La primera regla es estar de acuerdo con lo que dice la otra persona. Así que asintió. La segunda regla es hacer que baje la guardia, para romper la defensa de ese tonto. Cuando vio que era el momento oportuno, la pequeña ardilla dijo directamente, no tienes que preocuparte. El comedor gratuito no dará comida sin costo, aunque el territorio es grande y promueven mucho el fruto demoníaco. No es como un ejército completamente obediente. Poca gente está interesada en eso. En la opinión popular,
el fruto demoníaco también es venenoso. Es difícil hacerlo popular. Por eso, la solución a este problema está en el comedor gratuito. Mirando los dibujos torcidos, el esclavo adorador de su hija estaba completamente confundido. Llamaba adorable a la transformación, pero él no sabía qué decir. No podía ver cómo mejorar las desventajas del fruto demoníaco. Pero el método de la pequeña ardilla era hacer que todos lo prueben por sí mismos, para cambiar la percepción del fruto demoníaco. Lo que se lee en los libros es diferente a verlo con tus propios ojos, como el que leyó muchos libros de aventuras. Pero escapar de la capital en persona es distinto. Luego puso un puesto al lado del cartel oficial. Después de probarlo, la gente lo recomendó. La difusión fue muy rápida. Todos lo alababan. Él ya no estaba tranquilo. Cuestionó que este método fuera trabajo gratis para promocionar. Los gastos no cuadran. Él lo había previsto. Dijo que cobraría una tarifa correspondiente. Se puso aún más orgulloso, diciendo que aunque parecía gratis, había que cobrar. El pueblo se quejará. No, pero la tarifa que cobra es por la información. La cobra del comedor. La información de diferentes lugares también se transmite por el comedor. Y el valor de la información no se puede medir por potencial. Tan astuto que dejó a ambos paralizados. Los constantes elogios hicieron sonrojar a la pequeña ardilla, pero se asustó cuando todos dijeron que le harían una estatua conmemorativa. Él se fue con cara de frustración. La gente esperaba que su padre lo detuviera. Recibió la señal de su hija. El duque dijo que la estatua tenía algo de razón. Esta es: apúrense a detenerlo. Pero su padre, con cara seria, dijo que mejor que sea grande. Y el color, y la postura. Él se quedó sin palabras. Más vale confiar en uno mismo que en otros. Cambiando de tema, ni siquiera ha dicho el presupuesto. Invertir en una política que se escucha por primera vez podría recibir votos en contra. Por eso se preparó mejor. Pero el duque León fue generoso. El presupuesto era amplio. El ministro de Finanzas estuvo de acuerdo y se quedó paralizado. Guardó los documentos detrás para usarlos con prudencia. Los sacará cuando los necesite. Por la mañana, la pequeña ardilla paseaba en el patio, pensando en lo que hizo ayer. Debería poder quedarse más tiempo en la mansión del duque. Justo cuando quería rezar, escuchó la voz de su hermano detrás. Cuando el pelaje de la cola se aclaró, se quedó paralizado. Al segundo siguiente, su hermano lo levantó como a un pollito. El hermano león sujetaba a la pequeña ardilla y la llevaba a algún lugar. La pequeña ardilla estaba confundida. ¿Será que va al cielo? Nunca había montado un caballo. Se asustó y sus orejas y cola salieron todas. Pero su hermano pensó que le parecía divertido al escuchar a la pequeña ardilla chirriar sin parar. Se sorprendió, recuperó la voz y comenzó a murmurar rápido. El hermano león comprendió de repente. Justo, yo también pensé que era lento. De repente lo sorprendió tanto que parecía que su alma salió del cuerpo. Pero su hermano siguió rápido. Muy orgulloso, dijo: date prisa, debe ser divertido. El bebé ardilla solo quería decir: sálvame, pero él estaba muy satisfecho. La hermanita está tan feliz que no puede hablar. Él está tan enojado que no para de piar. Te pedí que me salvaras. La ardillita estaba atrapada por él mientras galopaban rápido. Al bajarse del caballo, se le debilitaron las piernas y cayó de rodillas. El hermano mayor no entiende que hay en el suelo que necesita mirar tanto. La ardillita se erizó. Quien la hizo galopar tan rápido, pero también tenía curiosidad de para qué la había traído el hermano mayor. En el momento de la visita se quedó paralizado. Bajo el frondoso bosque hay un lago azul puro. Al norte hay picos montañosos escarpados. No esperaba que hubiera un lugar tan hermoso. Lo ve feliz. El león se siente tranquilo, ¿verdad? Fue directo a caballo, con cara orgullosa y arrogante, dejando sin palabras a la ardillita. Aunque está bien, no quiere montar más caballo. El hermano león no entiende. Al escuchar que la ardillita dice que él no sabe montar, se siente como si un rayo le hubiera caído encima. Tiene 8 años y no sabe montar, montando un caballo de patas cortas y cazando. Pero resulta que la hermanita no sabe nada. Pero ella es buena trepando árboles para recoger frutas. Aunque la hermanita es muy adorable, pero es demasiado débil. Parece que las cosas que preparó no serán necesarias. Pero la ardillita está muy curiosa. Descubre que es un equipo de tiro con arco para niños. Al ver la cara de decepción del hermano, lo consuela diciéndole que aproveche esta oportunidad para practicar. De inmediato hace que el león recupere toda su energía. No esperaba que el hermano también tuviera un lado tan adorable. Los dos están muy felices juntos, sin darse cuenta del movimiento detrás. Al siguiente segundo, su sangre se congeló. Una enorme serpiente se enroscaba detrás del león. Justo después de recordarle al hermano, la serpiente abrió su gran boca y atacó. Los recuerdos de haber sido mordido por una serpiente venenosa en otra vida aparecieron.
Se asustó y cerró los ojos con fuerza. El hermano se puso delante para protegerlo. En un instante partió a la serpiente en dos. Pisoteó el cuerpo de la serpiente sin perder la calma. Cola Peluda tiene miedo de la nieve. No la asustes. Cola Peluda agarró la túnica de su hermano con su pequeña mano. La pequeña ardilla temblaba y le preguntó al hermano: ¿estás bien? Viéndolo temblar tanto y aún preocuparse por su hermana, él sonrió feliz y dijo: gracias por preocuparte por mí. No tengas miedo. Lo que te amenace, yo lo cortaré. La pequeña ardilla estaba tan conmovida que casi lloraba, pero él tiró el cuerpo de la serpiente al lago y dijo: a dormir. Ella se sorprendió. Dormir en esta jungla tan peligrosa. El hermano león no le dio importancia. Yo te protegeré. Duerme tranquila. Al ver que ya empezaba a preparar la cama, tuvo que ceder. El espeso bosque le recordó al joven del manto negro, que había desaparecido de repente. No sabía qué le había pasado. Chen Zijian fue despertado por la voz de su hermano. Cola Peluda parecía haber mejorado. La hamaca se balanceaba y era muy cómoda. Se revolcaba feliz. El cálido sol le daba sueño. El hermano cariñosamente le cubrió. Con una buena cobija. No dormías bien antes. Ahora duerme bien. Entonces entendió el propósito de que su hermano lo sacara. Aguantó el sueño y susurró a su hermano. El león se agachó, pensando que quería que le cantara una canción de cuna. Pero la pequeña ardilla estaba tan feliz que el león, que es amable y cariñoso con su hermana, es en el campo de batalla un dios de la muerte temido por todos, mientras otros niños juegan con barro bajo el cuidado de sus padres. Él ya había nacido y luchado en batallas, y era alguien temido incluso por sus vasallos, y siempre pensó que como fuerte. El miedo era algo natural al ser observado, pero alguien rompió esa idea. Era tan pequeño como Cola Peluda, blando y dulce, llamándolo hermano, sin ningún rastro de miedo en sus ojos. Justo cuando pensaba en la pequeña ardilla, ella se frotó los ojos y despertó. Fue el sueño más tranquilo y cómodo que había tenido, pero su estómago empezó a gruñir. El león se rió, se levantó con hambre. La pequeña ardilla se puso roja y quiso explicar. Un chocolate fue justo a su boca. Los que tienen hambre son fáciles de engañar. Es un alimento especial de alta energía. Solo queda uno, será suficiente. La pequeña ardilla se asustó. ¿Y si lo come todo? El león, despreocupado, dijo: ¿crees que soy como tú? Al decir esto, su estómago volvió a sonar. El ambiente se volvió un poco incómodo. Miró a su alrededor y vio frutos mágicos, pero quería conseguirle algo mejor a su hermano. Alzó la vista y vio frutos rojos brillantes. Después del humo azul, se convirtió en una pequeña ardilla y subió a la copa del árbol. Sosteniendo un fruto más grande que su cara, bajó tambaleándose. Su cola se enredó en la rama más cercana, y puso el fruto en la mano de su hermano. La pequeña ardilla chirrió felizmente. Esto es para que lo comas. Emocionante. Realmente trepó el árbol con esas pequeñas patas por mí, y con esas pequeñas manos recogió el fruto. El corazón emocionado, manos temblorosas, hicieron que la pequeña ardilla en sus manos se moviera tambaleante. Para seguridad, puso la cola en el suelo. Prometió cuidar el fruto como un tesoro familiar. No pudo evitar apretar su adorable carita regordeta. Él apartó su mano sin medir la fuerza. El hermano león se disculpó rápido. Perdón, te hice daño. Entonces la próxima vez seré más cuidadoso. La pequeña ardilla se enfadó. Le lanzó una mirada de desconfianza. El hermano pacientemente intentó calmarlo. No esperaba que él también acabaría midiendo sus gestos. Y él, que había matado a muchos enemigos, ya estaba frío como el hielo. Al pensar en que a su hermana le pasara algo malo, seguro despedazaría al culpable en pedazos. Emocionado, también apretó el fruto hasta romperlo. La ardilla se asustó de golpe. Miró la comida convertida en cenizas y quiso llorar. Él le tocó la barbilla y dijo: ¿qué quieres? Te lo corto y te lo doy. La ardilla solo vio la sonrisa malvada del hermano. No se dio cuenta del tipo de espada que sostenía en la mano. Al regresar a casa, Frey preparaba animadamente la llegada de invitados. Con tanto movimiento, debía ser un invitado importante, así que buscó un lugar apartado para estar tranquilo. Después de todo, él era un niño sin nada que mostrar. En su vida pasada, su padre nunca lo había traído a la ciudad ducal, y ahora seguían intentando enviarlo de regreso a la capital. De repente, algo bloqueó su camino. La ardilla, por reflejo, se asustó y él se rió. Solo quería presentar a algunos niños que conocía, y saludar a unos ratones que hacía mucho no veía. Vamos a saludarlos. Aparece un lobo feroz de apariencia impecable, asustando tanto a la ardillita que se queda paralizada. Quiere correr pero no puede moverse, porque reconoce que es el lobo que lo acosaba en la capital, el que lo mordió. Viéndolo, la madre disfruta su expresión de miedo. Su plan astuto es que el lobo recuerde su olor, para poder rastrear a la ardillita la próxima vez. La manada de lobos se acerca paso a paso. Asustándolo,
Cierra los ojos fuertemente, pero el dolor esperado no llega. Delante de él está un joven bien vestido, de la dinastía con bolsas bajo los ojos. El lobo que antes parecía feroz ahora se convierte en un quejumbroso, dejando a la ardillita preguntándose quién es. Solo compararse ahí hace que el lobo tenga miedo. El joven pregunta suavemente si está bien. Él lo reconoce de inmediato como alguien del bosque. Al siguiente segundo, un león se interpone entre ellos. Aléjate de él. Al ver que llega su padre, el león, molesto, se queja de que ese chico no suelta la cola. El hombre muestra un aura asesina de inmediato. Al ver el malentendido, se apresura a explicar que ese hombre usó al lobo para amenazar y lastimar a la chica. Su mirada se fija en la madre malvada, asustando tanto a la mujer que no puede responder. Es buscarse la muerte negándose a escuchar a la tía. Directamente la echaron fuera del ducado. Entonces él se arrepiente, que no debió dejar que la tía lo criara según el último deseo de su esposa. Justo cuando piensa en consolar a su hija asustada, de repente los dos están muy cercanos. Alrededor vuelan pétalos rosas. El duque, molesto, no está lejos de él. El hermano no está de acuerdo y da 20 pasos para herir a la ardillita. Matar a un invitado valioso pero no permitir que se acerque. Al verlo obedecer y alejarse, el duque se siente aliviado. El príncipe debe mantenerse así. Él se sorprende. En el reino del príncipe, además del segundo príncipe Liteer, también está su medio hermano mayor. Entonces él es el gran príncipe que buscan. Sus ojos se iluminan inmediatamente, provocando el descontento del hermano, que piensa que le gustan esos chicos lindos. Pero la ardillita quiere tomar tu mano. Quiere decir que quiere aliarse contigo. Ambos se ven horrorizados. Su tesoro ha sido tocado por un cerdo. Planean eliminar a todos los chicos lindos del continente. Y él, como esperaba, no será bienvenido en el norte. Pero no está equivocado este camino. Siempre ha sido odiado por el rey su padre. La familia León sufrió una gran calamidad en la guerra. Por eso lo enviaron a visitar al duque sin oro ni joyas. Sin lujos tampoco. La misión era ir vacío y así insultarlo. Además de ignorar al señor del ducado, le ordenaron no regresar pronto. Su corazón congelado salta de nuevo al encontrarse con él. Entonces usará su apariencia olvidada para verlo. La ardillita aquí da vueltas sin poder dormir. Sin otra opción, se levanta para leer, pero afuera escucha que llaman a Sinner. Abre los ojos de golpe, reconociendo quién es. Al salir ve una nube negra flotando. Que habla humano: hace mucho que no te veo, Sinner.